Todo empezó cuando le compré un juguete a mi hijo, un Buzz Lightyear, de esos que se ponen de moda y que todos los niños quieren tener. Recuerdo que mi hijo estaba feliz, lo llevaba a todos lados, hasta para dormir. Pero no fue hasta unas semanas después que comenzaron a pasar cosas, cosas raras. La primera vez que lo noté fue una noche cualquiera. Ya era tarde, como eso de las 11, y estaba a punto de irme a dormir cuando escuché una voz en el cuarto de mi hijo. No le di importancia al principio porque pensé que era él hablando dormido, pero cuando me acerqué a su puerta, me di cuenta de que no era su voz, era una voz robótica, entrecortada, y decía algo así como Buzz Lightyear al rescate. Entré al cuarto, y ahí estaba el muñeco, en el suelo, con las luces de su casco parpadeando. Mi hijo estaba profundamente dormido, y el muñeco seguía repitiendo esa frase, pero lo más raro es que no había forma de que se encendiera solo. Estaba en modo apagado. Lo revisé, y después de un rato, logré apagarlo de nuevo. Pensé que solo era un fallo, así que lo dejé junto a la cama de mi hijo y me fui a dormir. Pero esa fue solo la primera señal de que algo no estaba bien con ese maldito juguete. Las siguientes noches empezaron a empeorar. Cada madrugada, casi a la misma hora, el juguete se encendía solo, y no solo decía las frases típicas de voz, sino que empecé a notar que a veces decía cosas que no venían en la grabación original. Unas voces distorsionadas, como susurros que venían desde dentro del muñeco, como si algo más estuviera hablando a través de él. Una noche me despertó un ruido. Era como un murmullo bajo, constante, y venía del cuarto de mi hijo. Me levanté y fui de inmediato, ya sintiéndome nervioso por todo lo que había estado pasando. Al abrir la puerta, lo vi. El muñeco estaba encendido otra vez, pero no estaba en el suelo o en la cama como siempre. Estaba parado, de pie, en medio del cuarto, frente a la cuna de mi hijo. Sus luces parpadeaban y su voz, esa voz robótica y monótona, repetía una y otra vez algo que no lograba entender bien. Me acerqué con cautela, tratando de no despertar a mi hijo, y fue entonces cuando entendí lo que decía. Elige, elige. Me helé al escuchar eso. ¿Elige qué? Apagué el muñeco de un tirón y lo dejé en un estante, pero esa sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. El juguete seguía encendiéndose, cada noche, cada vez más inquietante, y las frases, esas frases, seguían cambiando. Un día lo escuché decir, no puedes esconderte, con esa voz distorsionada y oscura que nada tenía que ver con Buzz Lightyear. Desesperado, lo llevé a la sala, lejos del cuarto de mi hijo, pero esa noche fue aún peor. A mitad de la madrugada, escuché un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Fui corriendo al cuarto de mi hijo, y para mi sorpresa, el muñeco no estaba donde lo había dejado. Estaba otra vez en el cuarto de mi hijo, tirado en el suelo, con sus luces apagadas. Mi hijo seguía durmiendo, pero en su rostro había algo raro, como si estuviera teniendo una pesadilla. A la mañana siguiente, ya no soportaba más. Le conté a mi esposa lo que estaba pasando, y ella, aunque al principio no me creyó del todo, también estaba incómoda con el juguete. Decidimos deshacernos de él. Lo llevé al basurero más cercano y lo dejé ahí, entre montones de desperdicios, sintiendo un alivio momentáneo al verlo desaparecer. Pensé que todo había acabado, pero esa noche, esa maldita noche, lo volví a escuchar, el mismo murmullo, la misma voz, pero esta vez mucho más clara. No puedes deshacerte de mí. Corrí al cuarto de mi hijo, y ahí estaba de nuevo, sentado en su cama, con el Buzz Lightyear encendido, sus luces brillando en la oscuridad. Lo más aterrador fue que mi hijo, sin abrir los ojos, empezó a repetir en voz baja, a lo infinito y más allá, a lo infinito y más allá. A partir de ahí,
No pude más. Al día siguiente, tiré el juguete en un río, lejos de la casa, lejos de mi hijo. No sé cómo, pero algo estaba mal con ese muñeco, algo que no era de este mundo, algo que no debería haber estado ahí. Ahora, cada noche, reviso la habitación de mi hijo varias veces, asegurándome de que todo esté en su lugar, de que no haya rastros de ese maldito bus. Pero, aunque ya no lo tengamos, a veces en la madrugada, juro que puedo escuchar un susurro en la oscuridad, una voz robótica que repite desde algún lugar lejano: elige, elige. Muñeca de trapo. Todo empezó un verano, cuando Clara y sus dos hijas pequeñas se fueron a bañar al río. Era la típica tarde soleada, tranquila, y las niñas jugaban en el agua, riéndose, corriendo por la orilla. De repente, la más chiquita, Isa, gritó emocionada porque había encontrado algo. Al acercarse, vieron que era una muñeca de trapo, flotando entre las ramas de un árbol caído. No era la típica muñeca sucia y rota que uno esperaría encontrar en un río. Esta era hermosa, con una carita bordada de hilos dorados, ojos grandes y brillantes, y una ropita vieja pero bien cuidada. Parecía como si alguien la hubiera dejado allí de manera intencional. Isa se enamoró de la muñeca en el acto, la abrazó como si fuera su mejor amiga. Clara, aunque al principio se sintió un poco extraña por encontrar algo así flotando, no quiso quitarle el gusto a la niña, así que la llevó a casa, la lavó bien y la dejó secándose al sol. La primera señal de que algo no estaba bien fue esa misma noche. Isa dejó la muñeca en su cama y a medianoche Clara escuchó ruidos en el cuarto de las niñas. Pensó que era uno de sus perros que solía rondar por la casa, pero al entrar encontró a las niñas profundamente dormidas, con la muñeca sentada al borde de la cama, mirando hacia la puerta. Lo raro es que Clara estaba segura de que había dejado la muñeca en el centro de la cama, no en la orilla. Cerró la puerta y se fue a dormir, sin imaginar lo que vendría después. Pasaron los días y las cosas se fueron poniendo raras. Los perros de la casa, siempre juguetones y curiosos, empezaron a comportarse de manera extraña. Cada vez que Isa traía la muñeca a la sala o al jardín, los perros gruñían, echaban las orejas para atrás y se escondían, como si estuvieran viendo algo que Clara no podía ver. Una noche, uno de los perros empezó a aullar sin parar, y cuando Clara salió a ver qué pasaba, lo encontró en el patio, temblando como si algo lo hubiera espantado. Estaba mirando fijamente hacia la ventana del cuarto de las niñas. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada, Clara se despertó sintiendo que alguien la estaba mirando. Abrió los ojos y en la oscuridad de su habitación vio una figura. Era una anciana, con el pelo largo y blanco, parada junto a la puerta, observándola en silencio. No se movía, no decía nada, solo la miraba fijamente. Clara gritó y encendió la luz, pero no había nadie allí. A partir de esa noche, esa anciana comenzó a aparecerse en diferentes rincones de la casa, siempre en la oscuridad, siempre observando. A veces estaba parada en la cocina, otras veces junto a la cama de las niñas, pero lo más aterrador era que siempre tenía la misma expresión vacía y los ojos oscuros, como si estuviera esperando algo. Clara no sabía qué hacer. Los perros seguían aterrados, al punto de que uno de ellos, el más grande, dejó de comer y se escondía todo el tiempo. Y luego, una mañana, lo encontraron muerto. El pobre perro estaba lleno de cortes profundos, como si algo lo hubiera atacado con garras enormes. No había señales de pelea, ni rastros de algún animal que pudiera haberlo atacado. Pero lo más aterrador de todo fue que Isa, al verlo, no lloró ni se sorprendió. Solo miró la muñeca y susurró: «No le gusta que los perros ladren». Después de eso, Clara decidió que ya era suficiente. Quiso deshacerse de la muñeca, pero no importaba qué hiciera.
Siempre volvía a aparecer en la casa. La tiró al río una tarde y a la mañana siguiente la muñeca estaba sentada en la mesa de la cocina, mojada, como si hubiera regresado sola. Desesperada, fue a hablar con la señora Carmen, la dueña de la tiendita del pueblo, que siempre tenía historias de espíritus y cosas raras. Carmen le dijo que esa muñeca estaba poseída, que había un espíritu antiguo atado a ella y que no se iría tan fácil. Clara, asustada, contactó con un padre desde la Ciudad de México, un hombre que había lidiado con casos como ese. El padre llegó unos días después, con una caja de madera bendecida y varias cruces. Lo primero que dijo al ver la muñeca fue que sentía una energía oscura, algo que llevaba años ahí, esperando. El padre hizo varias oraciones en la casa, roció agua bendita en cada rincón y luego metió la muñeca en la caja, sellándola con cera bendita. Dijo que sólo así podrían controlar al espíritu que la habitaba. Se llevó la muñeca consigo y desde entonces la casa volvió a la normalidad. Ya no hubo más apariciones de la anciana, los perros dejaron de asustarse y las niñas volvieron a dormir tranquilas.